Preámbulo. Esta predicación le titulé Carnicidio. No sé realmente si exista esa palabra y yo decía, ay, ¿por qué esa palabra? Se me hace muy intenso, pero así es, carnicidio. Bueno, vamos a remontarnos hasta el principio, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, la naturaleza pecaminosa, nosotros siendo descendientes de ellos, pues obviamente lo heredamos. Es como que la esencia que tiene cada persona al momento de nacer, nacemos siendo pecadores y lo podemos ver en los niños. O sea, el de ser pecador, no importa de qué clase social eres, de qué raza eres, de qué color de piel eres. O sea, todos somos pecadores. Y desde niños, como les digo, lo podemos ver a través de los pequeños, ¿verdad? Peleando juguetes los niños. O sea, no importa si es mi juguete o si es de él, yo se lo quito. Entonces ahí están los niños luchando y de que dámelo. Entonces también podemos verlo a través, pues en el kinder, ¿no? Así de que los niños se pelean, de que a veces se jalan los cabellos. Y entonces otros le aventan piedras que a los animales, se ponen a cazar lagartijas o cosas así. Entonces también los niños rompen cosas y podemos ver lo que a veces también se oponen a las leyes, a las reglas que sus papás les establecen en casa. Entonces podemos ver lo que en menor grado o en mayor grado la naturaleza pecaminosa está presente en los seres humanos. Yo leyendo 1 Corintios me di cuenta de 3 tipos de hombre de los que habla Corintios. Algunas personas han pasado por los tres tipos de hombres, otros solamente se quedan en los 2 y así mueren, y la verdad es lamentable. Otros también se quedan muriendo en el primer hombre, el que les voy a hablar. Vamos a 1 Corintios 2:14. Cuando lo encuentren, me dicen, ya, Brigitte. ¡Qué rápidos! Bueno, ¿ya en serio? Bueno, pues se los va a leer, ¿sale? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Está tremendo, ¿verdad? Entonces el hombre natural es el primero del cual vamos a hablar. Pablo nos habla del hombre natural y este es todo hombre que nace en la tierra, ¿verdad? Que nace en la tierra, pues ni modo que en Marte. Bueno, que nace es aquel que vive naturalmente, o sea, bien lo dice la palabra naturalmente, que se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos, que se deja llevar por el corazón, ¿verdad? ¿Han escuchado esa frase de guíate por el corazón? Lo que el corazón diga. Y realmente nosotros sabemos que no hay cosa más engañosa que el corazón. Y esta persona pues no conoce a Dios, es aquella que no conoce a Dios y que es gobernada por sus deseos y por su alma. Es víctima también de la maldad que mora en él. Esas personas no saben realmente cuándo están haciendo el mal, porque para ellos pues es el ámbito en el cual se desarrollan, ¿no? O sea, pues como viven con la gente natural, con el hombre natural, pues lo normal es hacer el pecado. O sea, para ellos no hay distinción si hacen bueno o hacen malo. Por ejemplo, se divorcian, se casan. O sea, para ellos es muy normal casarse con alguien y divorciarse, tener muchos novias, saber cuál pega, no, a ver cuál me gusta. Dicen a veces mentiras. Y bueno, esta es su manera de vivir. Como dice el pasaje, el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Les puede decir que Dios los ama y que va a hacer cosas grandes con ellos y dicen, sí, yo creo en Dios, en Diosito, dicen. Yo sí creo en Diosito. Y la verdad no se trata nada más de creer. Dice la Biblia que hasta los demonios creen y aparte tiemblan. Entonces esas personas pues dicen, no, yo sí creo. Y por mi casa hay una persona que está en silla de ruedas y lo invitamos a la célula, decimos, Dios puede hacer un milagro en su vida. Y esta persona dice, pues que tengo que ir a terapias. Realmente no conocen del poder de Dios, porque si así fuera, creerían en los milagros, ¿verdad? Creerían que Dios quiere hacer algo con ellos. Pues levantarlo de la silla, pero pues no acceden. Entonces esto es de que, o sea, para él sería una locura el levantarse de la silla. Entonces estas son las personas naturales. Pueden cometer una oleada de maldad y para ellos pues no es nada. Y realmente Dios nos habla a través de nuestra conciencia. Dios puso una conciencia a nosotros que nos dice, oye, esto está mal, oye,
no hagas esto, pero a causa de estar haciendo eso y callando la conciencia, la cauterizan y de esta manera pues ya no les parece malo lo que están haciendo. Pueden decir, no, malo aquel que secuestra, malo aquel que asalta, malo aquel que vende drogas, malo aquel que está en el mercado de tratas de blancas. O sea, para ellos las otras personas son las que están mal y no él. En Romanos 5:19, si quieren ir rápidamente. Listo. Dice, porque, ¿ya? Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, pues lamentablemente la herencia que nos dejan estos Adán y Eva no fue el vivir eternamente, que ese era el propósito principal, o sea, el propósito que Dios tenía para nosotros, vivir eternamente, pero no, lamentablemente la herencia es de que todos fuimos constituidos pecadores debido a todo eso. Nadie puede excusarse diciendo, no, es que yo nací glorificado, yo nací perfecto, conmigo el mundo se sacó la lotería, no me toquen, ando chido, ¿no? Siempre así. Entonces, no puede nadie excusarse de eso. Todos necesitamos a Cristo, pero claro, cuando se trata de ver al prójimo, siempre es el que tiene el error, él siempre es el que está más propenso a hacer lo malo, en él sí hay defectos, pero en uno no, siempre uno es el perfecto. Pero bueno, sea en mayor escala o menor escala, la maldad, como les digo, forma parte de los seres humanos. Dice también que las cosas del espíritu les son locura. Diariamente vemos centenas de personas que se oponen a lo establecido por Dios. Podemos ver en las personas que son homosexuales, que a veces ellos dicen, no, es que con tal de que ames a una persona, no importa si es mujer, si es hombre, si es un poste, si es un perro, o sea, no importa, con tal de que ames, o sea, Dios me dio el amar y bueno, ellos se oponen rotundamente a la sexualidad que se les designó. También puedes ver a otras que, sí. También puedes ver a aquellos que hablan mal en contra de las autoridades, ¿verdad? O sea, para las personas naturales, el hecho de que tú les digas, es que bendice a tu autoridad, dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo crees si el petróleo ya se lo están dando a los extranjeros? ¿Cómo crees si Peña Nieto no lee? O sea, hello. O sea, piensan que por el hecho de que toda la gente se deje llevar por estar diciéndole al presidente cosas y todo eso, ustedes también tienen, esas personas piensan que también tienen la oportunidad de hablar mal en contra de las autoridades, y Dios nos dice que no, que debemos de bendecir a las autoridades aun cuando no se lo merecen, y eso para el hombre humano, natural, es una locura. El ¿por qué le voy a estar bendiciendo? ¿Por qué voy a decir cosas buenas de él si no es cierto? O sea, no sé por qué Dios establece eso, pero si Dios lo manda es por algo, y no debemos dejar pasar por alto lo que Dios pues nos manda. Así también las personas, el hombre natural se deja llevar por lo que ven sus sentidos, con lo que perciben sus sentidos, ya sea la vista, el oído, el olfato y todo eso, se dejan llevar por por los sentidos. Pueden decir, no, es que estoy enferma, de verdad estoy enferma. O puedes decirle tú, no, es que tú declara que no estás enferma. Y para ella es una locura porque te puede decir, pues que no me ves, sí estoy enferma. Y esos son los hombres naturales, los que se dejan llevar por lo que ven sus sentidos. Y Dios nos llama a que nosotros que declaremos lo bueno, que hablemos cosas buenas, y eso es lo que espera Dios. No es para que te sugestiones y digas, todo va a estar bien, 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 y que te vuelvas loco. O sea, no es eso, sino esperar el bien siempre en el futuro, esperar que las cosas pasen de una buena manera. El punto es que el hombre natural habla cosas malas cuando las cosas están adversas en lugar de esperar lo bueno. También el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, no sabe cuándo Dios lo está bendiciendo. O sea, pueden estar sobreabundados de todo bien, tener salud. ¿Quién aquí está muy bendecido? ¿Verdad que sí? Dios,
O sea, estas personas no perciben las cosas que son del Espíritu. Pueden tener muchas cosas buenas y tienen algún errorcito, algún problema y dicen, pues, ¿dónde está Dios? Ya me ha abandonado y Él no está conmigo. Y pues realmente no es así. O sea, no se dan cuenta de que Dios sí los ama y no se percatan de las cosas del Espíritu. La mente natural siempre estará en contra de los pensamientos de Dios. Y claro está, porque los pensamientos de Dios no los podemos limitar a nuestra mente, que nuestra mente es limitada, aun cuando dicen que nuestro cerebro es infinito. La verdad es que no lo utilizamos y estamos un poco cerrados a lo que es la mente de Dios. La mente de Dios es profunda, la mente de Dios es perfecta, es santo, Él es sabio sobremanera y no podemos nosotros limitarnos o encajonar los pensamientos de Dios a nuestro razonamiento, porque realmente es imposible. La conclusión para este tipo de hombres es que necesitan urgentemente a Dios, porque sin Él su vida pues va a ser naturalmente aburrida y vacía, aunque digan que no, pues yo sí me la vivo bien padre, ¿no? Me la vivo en fiestas, en reuniones pues que no debería, escuchando pláticas que no debería, o así, pero realmente al final de sus días se va a dar cuenta que lo que hizo estuvo mal, que echó a perder su vida y que esos 80 años que Dios le dio pues fueron a la basura. Aparte, ¿a quién de nosotros nos gustaría estar cerca de una persona que siempre nos lleve la contra? ¿Verdad que nadie? A menos de que les guste estar peleando. Pero, o sea, a nadie le gusta estar rodeado de personas que, no, mira qué bonito el cielo azul. Ay, ¿qué te pasa? Está lleno de smog, está bien gris, está café. O sea, claro. A menos de que te guste, pues te digo, estar debatiendo y llevártela de pleito. Pues obviamente que a Dios tampoco le gustaría estar cerca de una persona que se la pasa peleando o debatiendo o yendo en contra de sus pensamientos, siendo que Dios siendo que Dios es totalmente sabio y dice, ok, los pensamientos que yo te digo, lo que yo te digo es para tu bien, pero bueno, ya si tú quieres andar de vago. Entonces, imagínate eternamente, claro que Dios no lo va a querer con él, pues se va a ir a otro lado, ¿no? Bueno, entonces ¿cómo decirlo? Nuestra tarea, a los que conocemos a Dios y todo eso, es llevar a Dios a esas personas, porque pues para sacarlos de su naturalidad, o sea, porque Dios nos llama y Cristo murió para una vida más alta, a la que todo el mundo está acostumbrado a vivir. Entonces, como esta persona, pues su vida normal es el pecado, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, entonces pues van a morir, tanto espiritualmente, su espíritu pues está muerto, como en la eternidad pues van a morir. Qué triste, ¿no? Bueno, el siguiente hombre del cual vamos a hablar es el hombre carnal. Vamos a 1 Corintios 3:1. Pásele, Jonah. Perdón, 1 Corintios 3:1. Listo. Bueno, dice, de manera yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y Pablo no habla de carnales de ¿qué onda, brother? ¿Cómo estás? No, nada de eso. Sino habla de las personas. Bueno, ahorita les digo. Estos corintios ya deberían ser unos maestros, unos adiestrados en escuchar la palabra de Dios, en tener sus sentidos espirituales desarrollados, en escuchar la voz de Dios y entender sus propósitos, pero no, o sea, en ellos había carnalidad. Dice Pablo que yo no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Y carnal se refiere a aquellos que conociendo a Dios, viviendo en el reino de Dios, viven como los hombres naturales. Son aquellos que pues la carnalidad los domina. Estos corintios, pues, como les digo, ya deberían de estar adiestrados, pero sus sentidos espirituales estaban tapadísimos por la carnalidad que habían dejado en sus vidas. Y no crecían espiritualmente, no maduraban, y por lo tanto no podían cuidar a los demás. O sea, muchas veces las iglesias se transforman en un hospital de doctores que tienen que curar a otros doctores. O sea, es ilógico, ¿verdad? En lugar de ya dejar toda la carnalidad atrás o dejar nuestros propios deseos y buscar a más personas, pero no, a veces nos enfocamos y nos enfrascamos tanto en lo que queremos que no vamos por esas personas, que el hecho de conquistar una ciudad no se va a poder lograr si estamos curándonos unos a otros. Es importante estar creciendo y teniendo pues una vida espiritual con Dios. Es que traigo tapado un oído, no sé por qué, se siente bien extraño.
Dice, el problema es que el cristiano carnal debe ya haber pasado esta etapa de la niñez, pero no, siguen estando en la niñez. O sea, en lo físico. ¿Cómo se vería un niño de 15 años que no sabe leer, que no sabe escribir, que no habla y que le tienen que dar papilla? ¿Verdad que es así como que una enfermedad? Pasa lo mismo en lo espiritual, o sea, esas personas tienen una enfermedad espiritual que necesitan dejarla llevar y, por ejemplo, en lo físico, esas personas a lo mejor que tienen estos problemas, pues es que así nacieron, ¿no? Enfermos o no sé qué pasó en sus vidas. Pero el hombre espiritual que opta por esto, de ser un niño espiritualmente, pues es problema de él, porque tiene la ventaja y tiene las oportunidades de crecer, pero se estanca porque quiere. Y la verdad es que ¿a quién le gustaría comerse una hamburguesa licuada? Qué asco, ¿verdad? Ay, no, qué asco. Pero o sea, si lo ves de esa manera, imagínate una hamburguesa jugosa y bien riquísima. Claro que es preferible comértela a mordidas, como normal, embarrándote y aventando pepinillos. Aventándolos para arriba y cachándolos. Entonces, pero el hombre espiritual, estos corintios, en lugar de estar creciendo, dice Pablo que no les pudo dar un alimento sólido porque ellos necesitaban papilla. O sea, qué ridículos, ¿no? Ya se les había dado la palabra, ya conocían a Cristo y todo eso, pero estos seguían peleándose unos a otros y por causa de eso, pues no crecían espiritualmente. Y es que estos cristianos carnales son el verdadero problema de la iglesia. O sea, por ejemplo, el hombre natural, pues no conoce a Dios, ¿verdad? Y pues así es su naturaleza, el ser pecador y así, porque pues así se nos heredó. Pero el hombre espiritual ya conoce lo que Dios quiere, el hombre carnal ya sabe lo que Dios no le gusta y aún así se comportan como carnales. Y la verdad es que en lugar de ser una piedra, porque todos somos piedra, en lugar de ser una piedra para la edificación de su iglesia, se vuelve una piedra que está fuera de la edificación y sirve para hacer tropezar a los que van por afuera. Y imagínate, o sea, Cristo murió por todos nosotros y pobre de aquel que es piedra de tropiezo porque, o sea, la sangre derramada por esa persona fue la de Cristo. Y si esa persona se pierde por culpa tuya, la van a demandar su sangre a ti o a alguna persona que conozca. Es que les digo, yo ahorita estaba en la alabanza y luego los veía y decía, ay, ¿cómo les va a aplicar eso, Dios? Pero bueno, estos corintios también ya conocían a Dios y Dios los conoce a cada uno de ustedes y saben lo que está tratando. Pero bueno, entonces también muchas personas si te ven a ti, si eres un hombre carnal, dejarte llevar por los deseos de la carne, van a decir, o sea, y esos son cristianos. ¿Verdad que la gente suele generalizar? Suele decir, no hombre, es que dice majaderías, dice groserías, no, pues es más santo aquel Juanito que ni siquiera va a la iglesia. O sea, mucha gente dice eso, siempre generalizan y dicen, es que la iglesia es muy hipócrita. Pues es que se han topado con esos hermanos carnales que pues nos representan bien a Cristo, somos representantes de Cristo y debemos andar como Él anduvo. Y dice que, dice acá, vamos a Gálatas 5:19. Por eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta el cómo tratamos a las personas, ¿sí? A veces puede que tengas algunos rozones así con alguien, pero no es para que le digas, ay, quítate, o ay, mira, esta persona me hizo esto y el otro. O sea, pues no. ¿Ya llegaron a Gálatas 5:19? Ok, está un poco largo. Es que me confundo, ¿no? Largo está el que vamos a ver ahorita. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. O sea, está bien fuerte, ¿verdad? Entonces, a mi parecer, hay muchas aquí en esta lista que yo digo, no inventes, que también pues fuertes, como las orgías o las hechicerías, la idolatría, que a Dios le aborrece porque Él es bien celoso. Bueno, es que sí es celoso. Pero se me hacen cosas muy intensas a otras cosas que vienen, que por ejemplo dice celos, iras.
aquí, ¿quién ha tenido celos de repente? Nadie, ¿verdad? Debemos ser. Bueno, dentro de esta lista, muchas son sancionadas en el mundo aquí con cárcel. O sea, imagínate que decimos, la sancionaron con cárcel. Ay, es que me estoy escuchando yo misma y es horrible. Y luego, y otras se ven muy frecuentemente dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo he visto y he estado presente y también he sido víctima de algunas, y también, ya X. A veces hay pleitos dentro de la iglesia, pues obviamente, ¿verdad? Porque pues somos humanos y todo eso, pero que no se quede hasta para siempre. O sea, dice la Biblia que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, o sea, que no pase un día para otro. A lo mejor hay fricciones y cosas así, pero pues ya, olvídalo. Porque realmente nada se compara, o sea, ningún pleito, ningún pecadito se compara a lo que Dios nos tiene destinado. Puede ser aquí o en la eternidad, lo que Dios tiene preparado no se compara en nada a los placeres que esta vida te puede ofrecer, porque son ridículamente tontos. O sea, porque Dios tiene, imagínate, o sea, nadie en la vida te puede ofrecer lo que Dios te ofrece, vida eterna. Decía nuestro pastor, el poderte alojar en un hotel en Dubái, o sea, te cuesta un chorro. Imagínate poder comprar un día en la eternidad. Pues claro que no, ¿verdad? O sea, Dios te tiene reservado a ti eternamente cerca de Él, y ningún placer que te ofrece este mundo se va a comparar a lo que Él te ofrece. Dice, vamos a 2 de Pedro 2:22 con el Peter. Y o sea, esta lista que vimos son actitudes demasiado humanas. O sea, nosotros podemos decir, pues es que un pleito pues es muy humano, ¿no? Pero eso hay que dejárselo al hombre natural, como ya lo vimos, aquel que no conoce a Dios. 2:22. Esto está súper fuerte, ¿eh? Agárrense, por favor. ¿Quién trajo un casco para las pedras? Burritos, dice. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, me gusta mucho. Dice, así esas personas demuestran la verdad del dicho. El perro vuelve a su vómito, y también la verdad de este otro. El cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Dios habla bien fuerte, ¿verdad? Y pensar que un perro vuelva a su vómito, es asqueroso. O sea, decir, ay, guácala, qué asco. También un cerdo, ¿no? Que lo acaban de bañar. Y no, o sea, en cuanto lo suelta, se va a ir a revolcarse otra vez. No duran limpios. Entonces, ¿pero de qué nos sorprende? Si esta es la naturaleza de estos animales, ¿verdad? O sea, vergüenza y sorprendente debería de ser a quien se le aplica este proverbio. Que el perro vuelve a su vómito y el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. O sea, es más sorprendente aquellos a quienes se les aplica este dicho, porque si hablamos del hombre carnal, se supone que ya conoce a Cristo y que la naturaleza de Dios está en él, y no debe de tener una naturaleza de un animal. O sea, más le fuera a ser un animal. ¿Por qué? Porque debería tener la naturaleza de Dios. Y esto pues se le aplica al hombre natural. De hecho, este pasaje lo estaba diciendo Pablo porque había falsos maestros y falsos profetas que usaban el evangelio para sacar dinero. Y decía Dios, pues no inventes. O sea, ¿cómo que vas a usar mis cosas para seguir pecando y todo eso? O sea, decía Dios, pues el perro vuelve a su vómito. O sea, el hombre que debería ser ya espiritual vuelve a lo que es del mundo, y eso pues es vergonzoso. Porque pues Dios ha puesto su naturaleza en nosotros, y cómo desechar la naturaleza de Dios. O sea, imagínate Dios que te quiere dar a ti algo bien preciado y tú te quieres vestir de harapos. Pues no, ¿verdad? Es ridículo. Y Dios dice, pues bueno, pero Él respeta realmente nuestras decisiones, no sea estar, ay, a ver, o sea, Él no forcejea, sino te deja a ti el libre albedrío. Entonces, nosotros también, por eso requerimos urgentemente amar a Dios y temerlo. O sea, el hecho de que tú ames a Dios y lo temas te va a alejar de ser un hombre carnal. ¿Por qué? Pues temor al castigo que te tiene, o temor pues sí, a lo que te va a pasar si sigues de esta manera. También amarlo, pues para amar lo que Él dice. Si tú amas a una persona, te vuelves esclavo de esa persona. Entonces, ¿eres esclavo de Mozart? No, claro que no. Bueno,
Entonces, si tú amas a Dios, te vuelves esclavo de Dios y todo lo que Dios te dé o te mande, para ti es un deleite, el servirlo va a ser un deleite. ¿Cuántas veces se nos ha escapado a nosotros decir una que otra mentira? Hasta en el que te dice la amiga, a ustedes no me pasó nunca, que te dice, ¿cómo se me ve este vestido? Y tú le dices, no, pues bien, hasta por no herirla, ¿verdad? No hacerla sentir mal. No, pues te ve bien chido. Y tú dices, no inventes, es que no le cae, o sea, no se ve bien. Pero pues dices, se le ve bien. Y realmente se nos escapa una que otra mentira de repente. Ay, de repente. Entonces, se me hace a mí que como que es el pecado, ¿qué me pasa? El pecado más frecuente que uno está relacionado. Muchas personas dicen, no, es que fue una mentira piadosa. ¿A quién le ha tocado escuchar eso? Fue una mentira piadosa. O sea, claro que no, piadosa, ¿qué? Claro que no. Y también dicen, no, es que te tengo envidia de la buena. ¿También has escuchado eso? O sea, tratan de maquillar esas frases diciendo que es para bien, pero realmente no. O sea, es una mentira y es una envidia y Dios lo aborrece. Y Dios sabe que en el fondo es producto de un mal corazón. Entonces debemos de tener cuidado con lo que hablemos, aun cuando, por ejemplo, muchas personas son muy sinceras. A mí me ha tocado muchas personas que verdad, que tienen mucha sinceridad y yo digo, ay, es que cállate. Porque mucha gente puede excusarse en que no, es que yo soy bien sincera, pero a veces ni les piden su opinión. Y ya están diciendo, no, es que mira, se ve bien fea, que no sé qué. O sea, ya si te llegan a pedir tu opinión de cómo se ve, pues ya di la verdad. O sea, ¿para qué quieres que el otro haga el ridículo? ¿Verdad? Pero si yo te pido tu opinión, pues mejor cállese. Dice en Romanos, vamos, Romanos 1:21. ¿Qué? ¿Por qué? Pensé que estaba hablando muy rápido. 1:21 y 22. Sí es el que está largo, Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí deténgale, no le cierran. Pues aquí habla claramente los que ya conocieron a Dios, ¿verdad? Dice, aquellos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entonces más adelante pásense al 26. Entonces dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de su naturaleza, o sea, se hicieron lesbianas. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo que les digo, ¿no? La conciencia, que Dios les habla a través de la conciencia, y dice, eso está mal, y como estas personas no les valió lo que Dios dijera, le taparon la boca a la conciencia y dijeron, voy a hacer lo que se me dé la gana. Y dice aquí, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, esto habla de los que ya conocieron lo que Dios tiene destinado para quienes tengan este tipo de actitudes. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Está súper intenso, porque, o sea, les digo, en esta lista podemos ver envidias, o sea, no inventes, Dios, podemos ver cosas o actitudes muy intensas, les digo, como el hechicería o el homicidio, que yo digo, no inventes, matar a otra persona se me hace muy intenso, pero otras en menor grado podemos ver como las mentiras, las envidias, los celos y cosas así. Pero para Dios no hay distinción de pecado, o sea, para Él no hay tal grado esto de pecado, de maldad, o sea, para Él lo pone en la misma balanza y dice, es que es pecado, es que yo lo aborrezco y todo eso. Y a veces muchas personas dicen, bueno,
dice que no solamente los que practican estas cosas, sino los que se complacen con ellas. Puede ser una persona y dice, es que qué bueno que no hiciste caso a tus papás porque mira, fíjate que no está padre lo que te estaban poniendo el castigo, qué bueno que te fuiste de tu casa, no, pues qué bueno que quieras tú seguir lo que tú quieras, ¿verdad? Ser gay, ser lesbiana, lo que se te antoje. Y apoyan a esas personas y a lo mejor es por quedar bien con la otra persona, pero vale más quedar bien con Dios a quedar bien con esas personas, porque las amistades o las relaciones con las personas vienen y van, se acaban así, pero la relación con Dios debe permanecer para siempre. Bueno, espera. La verdad es que debemos de ser sabios y saber lo que nos conviene, ¿sí? Dejar la carnalidad a un lado, porque les digo, lo que Dios nos ofrece es mucho mayor a lo que la gente está acostumbrada a ver. No permitir por nada al mundo que un poco de levadura llegue a laudar toda la masa y todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. A veces no tenemos bendición o tenemos un problema en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dejamos la carnalidad. Decimos, no, pues sí, que después, quizá después, pero nosotros nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último día en la tierra. No podemos asegurar que vamos a llegar hasta viejitos. Por eso siempre es recomendable dejar a un lado la carnalidad y estar bien con Dios, ponerte a cuentas con Dios en todo tiempo. Cuando yo estaba en Antorcha, Eduardo nos dijo una frase que la verdad que nos obligó a aprendérnosla y me ha servido hasta ahora. Mire, se la voy a decir y espero que ustedes también se la aprendan, ¿ok? Dice, nada es tan valioso y digno de conservar si te impide tener a Dios. La verdad, ningún hábito, ninguna relación humana es tan valiosa si te va a impedir tener una relación con Dios. A ver, ustedes repítanla. Otra vez. Nada es tan valioso y digno de conservar si te impide tener a Dios. Ajá, o sea, es que a veces las relaciones humanas crean barreras o te distancian de tu relación con Dios. Somos la suma de las 10 personas más cercanas a nosotros. Imagínate que si dentro de esas 10 personas están más pecadores que gente pues que cree en Dios y todo eso. Claro que vas a tomar actitudes de esas personas, ideologías de esas personas, manera de hablar de esas personas, o hasta para frecuentarte en algún lugar va a ser un lugar incorrecto. O sea, debemos de ser sabios de quienes escogemos como amigos y personas cercanas a nosotros. Y genial sería que entre esas 10 personas estuviera Dios, siendo el principal. Obviamente, el pecado te brinda satisfacción, placer a tu vida y todo eso. Es algo que atrae tus sentidos. Y digo, pues, o sea, obvio, si no, ¿de qué manera uno va a aceptar la tentación o el pecado, verdad? Pero debemos de ser sabios, o sea, nunca va a venir a tu vida la chupitos, ¿verdad? O sea, no va a venir a coquetearte una chupitos, sino va a venir una deseada, una que todo el mundo quiere o cosas así. Megan Fox, dicen por acá. Amén, que sea cristiana. Entonces, si complace tus sentidos, claro que el pecado va a llegar de esa manera, pero uno debe estar aferrado a la palabra, conocer a Dios y saber qué es lo que Él pide. El enemigo quiere hacernos caer porque para Él nosotros somos piezas importantes, ¿verdad? O sea, nosotros somos piezas importantes porque propagamos el evangelio y damos a conocer a Dios y la luz de Dios se va propagando. Por eso el enemigo nos quiere hacer caer. Dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La verdad es que en mi vida jamás he visto un león que sea vegetariano, jamás he visto un león que tenga diabetes por comer mucho dulce. No, los leones comen carne y así anda el enemigo buscando y oliendo dentro de nosotros quién huele a carne, quién tiene carne en su vida para devorarlo. Y es que Él quiere hacernos caer para que la gente, obviamente, para hacer las piedras de tropiezo que Él necesita para hacer caer a más gente o alejar a la gente de Dios. Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza y debemos urgentemente ser como Cristo. La verdad, demostrar la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros, que es como la de Él.
Debemos de ser como Cristo. Cristo en su naturaleza humana o cuando estuvo aquí en la tierra fue tentado en todo, pero él siempre respondía con la palabra de Dios. O sea, si él no hubiera conocido la palabra de Dios, si no hubiera tenido una comunión con el Padre, el pecado se lo hubiera absorbido. Pero él siempre decía, porque no solamente de pan vivirá el hombre, o sea, recitaba versículos. Y uno te digo, apréndete la Biblia de memoria. No, sino apréndete lo necesario, o sea, léese. Tienes que saber qué es lo que quiere Dios de ti, qué es lo que quiere Dios para tu vida. Pero si no nos acercamos a la Biblia, no vamos a saber. Mentira es aquel que dice, no es que Dios me habla por sueños. Claro que no, o sea, Dios puso una palabra, una Biblia tangible para que tú la leyeras y de esa manera puedas estar en comunión con Dios. Bueno, entonces, con esto terminamos con el segundo hombre, que es el hombre carnal. Vamos al tercer hombre. Les digo, mucha gente se muere pensando que con el hecho de estar en la iglesia y todo eso, pues van a ser salvos o, de hecho, pues muchos ni van a ganar a muchas personas por la carnalidad, porque realmente no son un ejemplo para otras personas. Vamos al tercer hombre, que el que habla a Corintios, si quieren se los leo, dice 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El tercer hombre es el hombre espiritual y esto es el que nosotros deberíamos, por amantes de Cristo, por amarlo a Él, llegar a ese nivel y mantenernos. Dice, la carnalidad es removida del hombre mediante la santificación. Y la santificación no viene un día para otro, no viene que ya asiste a la iglesia, ya soy santo, aleluya. No, sino que es un proceso durante toda la vida. Mucha gente viene a la iglesia y dice, es que son bien pecadores y dicen que son santos, pero la santificación, les digo, es un proceso que lleva toda la vida y que mucha gente cree que aquí es un museo de santos. Y no, o sea, es gente que viene con Dios a ponerse a cuentas y dejar sus pecados, dejar todo el peso que tiene en su vida para poder correr esta carrera. Es una obra de todos los días, es el tomar tu cruz y seguir a Cristo. Bien dice, toma tu cruz y sígueme. A lo mejor al principio el hecho de que dejar tu carnalidad va a ser difícil, porque es difícil, les digo, no es un día para otro. El dejar un hábito es difícil porque a lo mejor ya está arraigado toda tu vida y pues como de toda tu vida, unos 20 años y ya dejar el pecado de un día para otro, pues es difícil. Pero Dios, dice la Biblia, que no se olvida de nuestra condición. Él sabe que todavía somos polvos, que somos imperfectos, pero el hecho de que tengas un corazón entregado a Dios, un corazón que quiera agradarle, Dios lo ve, lo toma como bien y te pone una estrellita en la frente. Debemos rotundamente negarnos a satisfacer nuestros deseos. Dice la Biblia que no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque Dios sabe que es como una bestia que vive dentro de ti, que si tú la estás alimentando, dándole placer o accediendo a sus deseos, lo vas a estar alimentando y va a crecer. Después va a ser una fiera incontrolable, ¿verdad? No podemos estar jugando con el pecado y decir, es que yo lo controlo. No, realmente Él te va a venir a controlar tarde o temprano. Entonces, todo esto se da mediante la ayuda de Dios. No creas que en tus fuerzas vas a poder, porque es imposible. Es necesario que tengas una comunión con Dios íntima y que lo conozcas para que estos deseos o esta carnalidad Dios te la vaya quitando. Las características de un hombre espiritual pues son las siguientes. El hombre espiritual ha sido transformado y piensa como Cristo piensa. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero solamente la mente de Cristo, pues, piensa en lo espiritual, se enfoca y su mirada está puesta en los lugares celestiales, en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Pero el hombre, pues, carnal, les digo, se enfoca en las cosas de este mundo, se deja llevar por los placeres que le ofrece esta vida. El hombre espiritual actúa y reacciona de una forma agradable a Dios, o sea, todo lo que hace y todo lo que piensa y medita y sus acciones son para agradar a Dios, los puedes ver. También podemos ver en él el fruto del Espíritu. ¿Sí se lo saben? Sí, a ver, ¿cuál es? Me dicen que ya es hora.
ni modo, vámonos. Bueno, sí, es todo eso. Entonces podemos ver, ya se acabó la hora, ¿no? Díganme. Paul! Toda que llegas todo tarde y lo... Sí, crean. Pásenle. Bueno, el hombre espiritual podemos ver en su vida los frutos del espíritu, ¿verdad? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero a lo mejor el hombre espiritual no tiene todas estas características, porque les digo, es un proceso que va conforme toda la vida, pero las va a ir adquiriendo. Es como el Mario, ¿no? Que camina, así va agarrando una y va agarrando otra. Y así, o sea, así va teniendo el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es debido a la morada que el Espíritu Santo tiene en nosotros. O sea, si alguien, yo a veces batallo mucho con la paciencia, soy muy impaciente. Y la verdad ya me hartaron todas. No se crean. Con la paciencia, a veces otros, puedes verlos que tienen algunos problemas y tienen falta de paz. Pero conforme vas avanzando, Dios te va dando eso. Y la verdad que hay que tener cuidado con lo que le pedimos a Dios. Así que dame paciencia. Y Dios te va a probar y te va a poner una persona que te va a sacar de la paciencia. Así, por eso es importante saber lo que hablamos con Dios. A veces dice Dios, acércate a mí, pero con entendimiento. A veces, Señor, dame paciencia, mi amor, dame esto y el otro. Y luego Dios dice, ok, te va a pasar por pruebas, pero si no las pasas vas a reprobar y vas a volver a pasar por eso. Y ya vuelves a decir, es que soy un impaciente, un gruñón, la ira me domina. Entonces, cuando tú estés en una situación, les digo, de la carnalidad, ¿no? Así de que alguien te está sacando a tus casillas, recuerda que Dios te está pasando por esa prueba. Y si repruebas eso, te va a poner a otra persona o a la misma persona. Entonces, por eso es preferible ser sabios y negarnos a la carnalidad, ¿verdad? Les digo, a veces al principio va a ser difícil, pero conforme tú vas olvidando eso, pues Dios te va poniendo un 10. Dice también la dirección del Espíritu Santo. Una persona espiritual es guiada por la voz de Dios. Dice, el hombre espiritual es dirigido por el Espíritu. También el hecho de aprender a seguir el Espíritu es un proceso. Es aprender a reconocer la voz de Dios. Dice Dios que, bueno, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, es un proceso de estar agudizando tus sentidos, ¿verdad? No cuando nacimos entendimos perfectamente a nuestros padres, sino poco a poco se dio el hecho de que sepamos qué órdenes nos dan y todo eso, el hecho también de hablar, se dio poco a poco. Esto es ejercitar tus sentidos espirituales. ¿Y cómo? Pues tratando de ser un hombre espiritual y dejando la carnalidad a un lado, ¿verdad? Y estando cerca de Dios. Para seguir necesitamos escuchar y y a veces, para seguir necesitamos escuchar y no podemos a veces escuchar si no hemos crucificado nuestra vida carnal. O sea, diariamente no puedes vivir de los logros que tuviste ayer, ¿verdad? No, hombre, ayer fui bien paciente y así. O sea, ya ahora es el hoy, el presente. O sea, estar en el presente y crucificar, o sea, tu vida carnal todos los días, tomar tu cruz y seguir a Cristo. En 2 Pedro 2:20, se los voy a leer, en la traducción lenguaje actual dice, además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. O sea, yo pienso que el hombre carnal no ha conocido verdaderamente a Dios, porque si así fuera, la naturaleza de Dios estaría en él. Él sabría perdonar, sabría amar a su prójimo y todo eso. Pero como no lo conoce, no tiene temor a Dios, no sabe las consecuencias, pues esta persona sigue el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero dice que el que ha conocido al Señor y Salvador Jesucristo ya no sigue el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. O sea, ni siquiera, cuando vienes al conocimiento de Dios y te vuelves a lo del mundo, quedas peor que antes. Dice la Biblia que como 7 veces peor, dice. Entonces ya no quedas igual, sino que hay una mutación dentro de ti y la maldad se apodera mucho más de ti. Pero como les digo, la santidad es un estilo de vida, ¿sí? No es algo que sea de la noche a la mañana, es algo que tú vas adquiriendo y tomándolo como un estilo de vida. Y dice 1 Pedro 1:16, Dios les dice, sean santos como yo soy santo. Dios no nos está diciendo, si quieres ser santo, pues allá tú, ¿sí? No. A los que conocen a Dios dice que es un mandato el que sea santo.
Sí, sean santos como yo soy santo. Y la santidad, una vida de santidad es una vida de bendición. O sea, ¿a quién no le gustaría tener una bendición en su vida? Que las bendiciones los persigan. Dice la Biblia que las bendiciones te seguirán a donde quiera que vayas. Por eso les digo que si tienen algún problema o cosas así, es porque a lo mejor una área de su vida pues no está correctamente. Es una vida de bendición, la vida de santidad. Y Dios, en serio, que Dios es la persona que está más, ¿cómo decirlo? Más dispuesta a que ustedes tengan una bendición. Ay, no estoy hablando bien, ¿verdad? ¿Sí? Ay, me escucho tan cortada. Ay, qué horror. Bueno, entonces Dios es la persona que está mucho más alegre o más dispuesta a hacerles a ustedes una vida de bendición. Pero como les digo, es elección de cada uno de nosotros el saber qué hacer y saber qué elegir para nuestra vida. Por eso les digo que hay que ser sabios. Los que no aceptan a Dios, la verdad que se me hacen muy tontos, porque Dios es el que te ofrece vida eterna en abundancia, riquezas. O sea, no inventes cómo comparar las cosas de este mundo con las de arriba. Decía Pablo, decía que todas las cosas de este mundo y se las tengo por basura a fin de ganarme a Cristo. Imagínense, yo nunca he visto que una persona vaya a empeñar una bolsa de basura allá donde empeñan cosas, ¿verdad? Porque no te haría nada y te haría ridículo. Entonces decía Pablo, yo todas las cosas de este mundo las tengo por basura. Otras versiones dicen que lo tengo por estiércol. O sea, imagínate tenerlo así. Las cosas de este mundo, las riquezas de este mundo, como estiércol, como basura, a fin de ganarme a Cristo. O sea, él no veía estas cosas como importantes. Veía a Cristo y decía, oye, yo quiero lo que él tiene. Y así. O sea, él tenía su mirada puesta en Dios y lo que Dios le iba a dar. Y como les digo, que Dios quiere, si tú estás dispuesto, Dios quiere limpiarte, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros sabemos qué áreas de nosotros no están completamente entregadas a Dios. También dice la Biblia que corramos con paciencia. ¿Cómo dice? En Hebreos 12, 13. En Hebreos 12. Dice, pues que dejes el pecado y el pecado que te... ¿Qué? A ver, leen. Se me fue. Hebreos 12, 1, ¿qué dice? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ajá, dice que dejemos todo el pecado y el peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y luego dice, sería ridículo que una persona al tener una carrera a 100 metros planos se echara las maletas, la licuadora, el lonche y todo eso, ¿verdad? O sea, nunca va a llegar o va a llegar cansado y todo eso, y por sí el camino es cansado, imagínate con esos pesos. Dice Dios, entrégame todo el pecado que tienes. Además, Cristo ya murió por nuestros pecados. O sea, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si tú tienes pecados en tu vida, dice Dios, quítalos ahora porque es hora de que tú corras con paciencia la carrera que ha puesto delante de ti. O sea, todos vamos en esta carrera, no creas que vas solo. Y el hecho de que tú tengas pecados en tu vida, pues te va a dejar alejar de los demás. ¿Por qué? Porque te vamos a dejar atrás. Pero aquel que se despoja de todo pecado y sigue lo que Dios quiere, pues obviamente va a correr más ligeramente y hasta va a saborear mejor el trayecto. Dios te quita los harapos que tienes en tu vida, que es el pecado, y te da vestiduras nuevas. Y ya cada uno de nosotros depende si esas vestiduras quedan limpias, si esas vestiduras pues quedan limpias. O sea, la verdad, que Dios no va a poner en tu vida algo que no puedas soportar. Dios no nos da cargas que no podemos soportar. Y Dios, si llega a tu vida alguna tentación, es porque tú tienes las herramientas necesarias para poder salir de eso. Dios no te va a aventar este mundo así como, a ver, o sea, no, imagínate dejar a un bebé en el mundo. O sea, yo pienso, pobres perritos, en serio, que así que los tienen y ya la mamá a lo mejor se va y cosas así. Pero dejar a un niño a la nada, le se va. O sea, Dios no te aventa este mundo sin las herramientas necesarias para poder salir victorioso. Ya cada quien, Dios les dio herramientas, pero ya cada uno sabe qué hacer con ellas. ¿Sale? También, como les digo, que hay que cuidar las amistades con las que nos relacionamos, porque dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, tú tienes una vida emocional bien chida y así, y por tus amistades no, son bien ateos, ¿no? Y así, me voy bien al extremo, pero para que entiendan.
son bien ateos y te dicen, ay Dios, te empiezan a cuestionar y tú dices, es que sí es cierto, pues es que cómo se creó Dios y la mamá de Dios, pues sí es cierto, cosas así. Entonces, se van con las teorías esas de la generación espontánea, la panspermia y cosas así, y pues a veces te ponen dudas a ti que ni siquiera tenías o que tú estás fundamentada tu fe muy bien, muy buena. Pero por esas conversaciones, ya acá tú tienes dudas y te empiezas a alejar de Dios y dices que sí es cierto. Cosas así. También, el hombre espiritual no puede darse el lujo de decir, ya soy santo, ya soy espiritual y todo eso. Dice la Biblia, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque, o sea, muchas veces nosotros decimos, es que yo ya tengo discípulos, voy todos los días a la iglesia, soy siervo de Dios, pues sí, no, le sirvo. Pero puede, o sea, bajar la guardia es horrible porque les digo que el enemigo anda buscando a quien devorar. Y si tú bajas la guardia, pues te van a devorar. Sí, vas a caer y todos van a decir, este que enseñaba, ahora mira, nada más. O sea, no, hay que estar bien alertas y saber, saber conducirnos en este mundo y no flaquear, sí, no flaquear en este mundo, o sea, tener la misma, dice, que tengamos la misma solicitud que tuvimos en un principio. Cuando tú conociste a Cristo era de que, Dios, te amo, y leo la Biblia y así, pero a veces conforme vas escuchando predicaciones o van pasando los años, pues empiezas a menguar y cosas así, y entonces no, dice la Biblia que tengamos la misma solicitud que tuvimos en un principio. O sea, que nos aferremos a Dios como en un principio, con el mismo amor. Dice Dios, no te olvides de tu primer amor, que es Él. O sea, que no se te olvide el que sea ya espiritual, el amor y poner su amor en el servicio, en el ministerio y cosas así, sino más bien a quién le servimos, que es Dios. Ya cuando tú amas a Dios, vienen por añadidas todas las cosas. Y sin duda alguna, ya llegando casi al final, estos tres hombres pues son distintos, ¿verdad? El primero no conoce a Dios y vive pecando. El segundo conoce a Dios, pero sigue pecando. El tercero vive una vida de santidad y busca agradarle. Pero estos tres tienen en común algo. Los tres necesitan a Dios. Toda nuestra vida vamos a necesitar a Dios. No es un momento de que no puedes estar tu momento acá bien holy y al siguiente ya bien, al cabo ya ayer estuve bien chido, pues hoy me voy a ir con mis amigos de parranda o cosas así y ya mañana vuelvo. O sea, no, dice Dios que no debes de estar jugando con eso, ¿sí? No debes de estar probando su bondad hasta el fin, porque Dios conoce tu corazón y sabe cuáles son tus intenciones y todo eso. O sea, no hay persona a quien hagas tonta. ¿Saben cómo? Y bueno, ya con esto llego al fin de la predi. Pónganse bien.